Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer webinar de Amigo Daniel. Hoy feliz de estar juntos aquí desde las instalaciones de Amigo Daniel en vías de cumplir 34 años dando servicio a nuestros niños. Acuérdense que Amigo Daniel tiene como intención brindar atención integral a niños y niñas que se encuentran en situación o riesgo de maltrato, reintegrándolos al ámbito familiar. Y por eso hoy les damos las gracias a todos ustedes por compartir con nosotros este espacio. También damos las gracias a nuestros patrocinadores, que son PAC y Cervecero el día de hoy. Estamos muy contentos de recibir a Gaudencio Rodríguez Juárez, un gran amigo de esta institución. Él es psicólogo clínico, terapeuta y cuenta con estudios de género, derechos humanos y alta dirección. Se ha desempeñado como conferencista, tallerista y escritor en temas de familia, pareja, parentalidad, crianza basada en el buen trato, adopción, género, violencia, masculinidad y valores. Ha participado en la elaboración de reformas e iniciativas de ley en beneficio de la infancia y desde 1997 trabaja en la atención a niños y adolescentes en situaciones de maltrato extremo y privados de cuidados parentales, en la capacitación y asesoramiento de grupos multidisciplinarios que atienden a los niños en ámbitos residenciales, como es el caso de nuestra casa hogar, Amigo Daniel, y en la promoción de habilidades para la crianza a los padres. Y hoy está aquí con nosotros porque da esta tercera conferencia en Amigo Daniel que se llama Hagamos un trato. El buen trato hacia niñas y niños. Bienvenidísimo, Gaudí. Esta es tu casa. Te cedo el micrófono. Muchas gracias, Silvia. Estoy muy contento de estar aquí con este auditorio, con la gente que decide conectarse nuevamente en esta tercer conferencia mensual organizada por Amigo Daniel, y pues me complace bastante poder llegar a esta tercera conferencia que hemos titulado Hagamos un trato, el buen trato hacia niñas y niños. Quiero compartir con quien nos escucha ahora o con quien nos escuche después en la grabación un mensaje urgente, mensaje pues que está plasmado en el mero título. Se trata de manera urgente de que toda la sociedad podamos hacer este trato con la infancia, que les podamos garantizar el buen trato en el día a día, por muchas razones que estuvimos compartiendo en las dos conferencias anteriores, y que si alguien que hoy nos escucha no las vio, las puede ver ahí en las redes sociales de Amigo Daniel. Es urgente que podamos, como sociedad, trabajar en la producción de los buenos tratos. Y aquí pues ya estoy dejando una primera idea. El buen trato es algo, digamos, inherente al ser humano. Nuestro cerebro fue a través de los siglos y los siglos adquiriendo una arquitectura que le fue permitiendo adaptarse al entorno, a la vida, y que nos permite y nos garantiza la sobrevivencia. Hay un potencial para el buen trato en nuestra biología, pues, pero la biología sola no alcanza para que este sea una realidad. A eso necesitamos sumarle las oportunidades del entorno, y esto nos obliga pues a construir comunidades sensibles. Comunidades sensibles significan esas comunidades donde cada individuo tiene la conciencia plena de lo importante que es para el prójimo. Y si ese prójimo es un niño, una niña, un adolescente que están en proceso de desarrollo, aún más importante este rol, y aún más importante el tener la conciencia como persona adulta de que los buenos tratos deben de estar garantizados a las nuevas generaciones. Entonces, si sumamos la biología del ser humano, más las oportunidades que el entorno de una comunidad sensible ofrece a través de los buenos tratos, esa niña, niño, no le quedará más remedio más que crecer, y conforme vaya creciendo, ir regresando a su comunidad
lo mismo que ha recibido, es decir, el buen trato. Ya sabemos lo que puede pasar si no garantizamos tal cosa. El destino, no como destino inevitable, pero sí como una probabilidad muy alta de la niña y del niño que viven malos tratos, pues es la repetición del mismo. Insisto, no como destino, sino como probabilidad. No todo niño o niña que fue maltratado en la infancia ha de estar condenado a convertirse en un adulto maltratador. Lo que la evidencia nos dice es que para que esto no ocurra, se necesita que quien arrancó su vida caracterizada por entornos maltratantes, para no repetir lo mismo, necesita encontrarse en la comunidad, en la sociedad, a una otra persona que le garantice la experiencia del buen trato. Esto es lo que hemos venido llamando un tutor de resiliencia. Es decir, una persona que le haga sentir en sus células, en su cuerpo, en su sensorio, la experiencia del buen trato. Si esto no ocurre, entonces las probabilidades de repetir el maltrato serán muy altas. Por eso es que urge que como sociedad hagamos este trato, el buen trato. Y entonces, para transmitir este mensaje, voy a tocar, digamos, cuatro puntos. 3 preguntas a las que trataré de darle algún nivel de respuesta posible. La primera es, ¿por qué promover el buen trato hacia niñas y niños? 2, ¿cuáles son los beneficios para la sociedad? 3, ¿qué podemos hacer como sociedad para promoverlo? Y el punto 4 es desmenuzar la pregunta anterior. ¿Qué puede hacer cada miembro de la sociedad, cada individuo? ¿Qué pueden hacer las parejas y las familias? ¿Qué pueden hacer las empresas? ¿Qué pueden hacer las iglesias? ¿Y qué pueden hacer los gobiernos para promover el buen trato? Entonces, esa será nuestra ruta por la cual vamos a estar transitando. Y de nuestra anterior charla, quisiera recordar esta propuesta de concepto sobre el buen trato. Es una propuesta que yo les hago porque al día de hoy no existe una definición universal acerca de lo que es el buen trato. Y como he reflexionado con ustedes, esto ya es grave, ¿no? O sea, que estemos en el siglo XXI y que en nuestra lengua español, el español, no exista la palabra buen trato como sustantivo, dice algo muy severo sobre nosotros como sociedad, porque recordemos que las palabras las vamos construyendo las sociedades, las personas, y las vamos construyendo en función de lo que vamos necesitando. La palabra maltrato, así pegadito, como una sola palabra, como un sustantivo, sí existe en el diccionario, pero ¿no les parece a ustedes impresionante que la palabra maltrato no tenga su antónimo oficializado en el diccionario? Es decir, no exista la palabra buen trato. Bueno, a mí lo que me hace pensar es que si todavía no contamos con esta palabra, buen trato, así pegadito, corridito, pues probablemente es porque no hemos hecho conciencia de la urgencia y necesidad que tenemos. Entonces, a falta de una definición para esta palabra, yo les propongo que entendamos por buen trato como todas aquellas prácticas de cuidado, de protección y formación que tratan a la niña y al niño como uno de su propia especie. Es decir, lo tratamos como un ser humano, como un semejante, y no lo ponemos en una categoría de objeto, no lo ponemos en un lugar de alguien cosificable, manipulable, invisibilizable, sino que en todo momento yo veo a esta niña o a este niño como un otro de mi propia especie. Igual en términos de posesión de dignidad y diferente en su originalidad que tiene cada ser humano, que es un ser humano original por ser distinto. Entonces, la primera característica del buen trato es tratar a la niña y al niño como uno de la propia especie.
y no como una cosa que puede ser apropiable. La segunda característica del buen trato es que estas prácticas de cuidado, protección y formación atienden todas y cada una de las necesidades de desarrollo. Le dicen sí a todas las necesidades que una niña o un niño le lanza al adulto, ya sea de manera verbal o ya sea de manera no verbal. Un bebé tiene necesidades, no tiene lenguaje para decir qué necesita, pero sí tiene una gran cantidad de gestos, de sonidos guturales, de movimientos corporales para decirnos que ahí, en ese momento, existe una necesidad. ¿Cuál es la función de toda persona adulta a su cargo? Pues precisamente tratar de estar ahí dispuesta y disponible para poder mirar su lenguaje no verbal de ese bebé, para poder meterse a su mundo interno, tratar de adivinar qué está sintiendo, qué está pensando, qué está necesitando, y entonces ser yo, la persona adulta que le está cuidando, quien le regrese eso que va a cubrir su necesidad de desarrollo. En este punto, por la generación de personas adultas que somos hoy, siempre me parece muy importante enfatizar que buen trato es decirle sí a todas las necesidades de desarrollo, mas no a todos los deseos de esa niña o de ese niño. Necesidades y deseos son cosas diferentes. Las necesidades de desarrollo están muy agrupadas. Son de tipo básico, fisiológico, de tipo vincular, afectivo, de tipo social, de tipo cognitivo, de tipo moral o ético. Cada vez que se tiene una necesidad de ese tipo, la niña o el niño hará algo. La persona adulta tiene que decirle sí a sus necesidades siempre, para poder identificarla y poderle devolver lo que necesita. Y esto lo tendremos que enfatizar durante mucho tiempo en esta generación, porque nosotros venimos de otra forma, de otro estilo de entender al niño, a la niña y a su comportamiento. Todavía sigue muy arraigado en nuestra cultura esta creencia de que si el bebé por la noche empieza a llorar en su cama, en su cuna, el consejo sigue siendo, ahí déjalo, no lo tomes, no lo cargues, no le cantes, porque luego te va a tomar la medida y nunca se va a quedar dormido ahí solito. Eso no es cubrir necesidad de desarrollo. Un bebé, por evolución, necesita a las personas adultas ahí, muy de cerca. En ocasiones tiene necesidades múltiples por la noche. Puede ser hambre, puede ser sed, puede ser frío, pueden ser muchas cosas. Necesidades de tipo fisiológico, pero los bebés también tienen necesidad de tipo vincular o afectivo. En ocasiones los bebés simple y sencillamente se sienten solos cuando están en su propio cuarto, en su propia cuna y despiertan en la oscuridad de la noche. Su cerebro está hecho para no estar alejado de sus figuras de cuidado. Ese es un asunto de sobrevivencia ancestral, así se fue codificando su cerebro. A tener despertares muy seguidos durante los primeros meses de vida, como para estar alerta, ¿no? De que no le suceda algo. Pero él solito no puede resolverse sus necesidades. Tiene que ser el adulto quien se las resuelva. ¿Qué le toca hacer al bebé? Hacer algo, un gesto, un ruido gutural, un lenguaje corporal ahí desplegado y en grado extremo, pues el llanto, ¿no? Que el llanto es la llamada extrema de auxilio. ¿Qué tiene que hacer el adulto? Leer todo ese lenguaje para detectar la necesidad y devolverle lo que necesita. Está solito, no tiene hambre, no tiene sueño, no está mojado del pañal. Entonces, ¿por qué llora? Pues porque se siente solo y probablemente tiene miedo. Recuerden que la emoción del miedo es de nacimiento, ya se trae, porque esa nos permite detectar el peligro. ¿Qué me toca entonces a mí como persona adulta, cuidadora? Pues cubrirle esa necesidad de soledad, en el ejemplo que estoy poniendo. Entonces, lo pongo como ejemplo en un bebé, porque es más fácil, más didáctico transmitir y creo también más fácil de entender, pero esto ha de ser así siempre, en la infancia, en la adolescencia y también sigue siendo en la adultez y en la vejez. Los seres humanos tenemos necesidades de desarrollo toda la vida y siempre vamos a necesitar a un otro ahí cercano a mí
para que pueda mirar mi necesidad. Cuando la niña o el niño ya gana el lenguaje, pues nos ayuda mucho a quienes le cuidamos, porque ya nos puede decir más cosas con palabras acerca de lo que necesita. Pero aún así, todavía no entiende todo su mundo interno. Incluso puede ser adolescente y uno pensaría que por ser ya una persona muy grande físicamente, debería de saber con precisión qué necesita. Pues no, a veces los y las adolescentes no saben con precisión qué están necesitando. No saben identificar todavía con precisión qué es lo que están sintiendo y en ocasiones la emoción intensa que están viviendo les nubla el pensamiento y genera que no sepan qué están pensando. Y entonces, sin tener conciencia de lo que piensan y sienten, de todos modos actúan. ¿Qué necesita esa persona adolescente? Pues a unos adultos a su alrededor, con su cerebro pleno, sabio, calmo, inteligente, que le ayude a entender qué está sintiendo, qué está pensando, qué está necesitando y cuál es la forma más adaptativa de conseguir tales cosas. La manera más positiva, más favorable y constructiva de conseguir tales cosas. Este es un proceso largo, la crianza, que dura por lo menos 2 décadas. Y una vez que el adulto adquiere la autonomía producto de que ya tiene una mente y un cerebro con todas sus estructuras y todas sus habilidades y se puede ir hacia la vida autónoma, aún ahí seguirá necesitando de los demás, de las demás personas. Por eso necesitamos una comunidad sensible. Buen trato es decirle pues sí a todas las necesidades de desarrollo, mas no a todos los deseos. En ocasiones, el niño, la niña, adolescente, lo que tiene es un deseo, no una necesidad. Pero en ocasiones no saben discriminar qué es una cosa de otra. Un niño pequeño, por ejemplo, nos puede decir, quiero comer, tengo hambre, quiero pizza. Oye, tienes hambre, pero eso no es muy saludable, tenemos esto otro, te lo puedo ofrecer. No, yo quiero pizza, si no, no. Allí estamos claros de que el hambre es una necesidad fisiológica, pero en ocasiones se tornan las necesidades humanas en deseos, que esa es una capacidad que tenemos los mamíferos humanos nada más. El resto de los mamíferos no tienen capacidad deseante. Y el niño la empieza a explorar muy pronto, pero siendo pequeño no tiene mucha claridad de qué es lo uno y qué es lo otro. Y somos nosotros, nuevamente, las personas adultas que le cuidamos, quienes le tenemos que ayudar a diferenciar. Y entonces yo le tendría que decir como adulto, no, se me hace que deseas una pizza, no es que la necesites. Bueno, y no es bueno comer todos los días ese alimento, hay que variarle, hay que probar otras cosas. Si tienes hambre, vamos a probar algo sano. No, en realidad solo tenía antojo de pizza. Entonces él va entendiendo poco a poco la diferencia entre necesidades y deseos. Y los adultos le vamos ayudando a que diferencie lo uno de lo otro a través de la vida, y cuando se trata de una necesidad siempre decimos sí a su necesidad, mas no a todos los deseos, solo a unos cuantos, a uno que otro. Tampoco sugiero decirle no a todos sus deseos, porque eso es lo que le pone la sal y pimienta a la vida. Y el niño, la niña tiene derecho al goce desde que nace, ¿no? Entonces, de vez en cuando, claro que le podemos decir sí a un deseo. La tercera característica del buen trato es que respeta todos sus derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo haga como mamá, papá o educador va a ser siempre respetando su dignidad. Si una niña o niño tiene un comportamiento inadecuado y mi medida disciplinaria o educativa atenta contra su dignidad, es humillante, le atemoriza, le ridiculiza, estoy en el terreno del maltrato, porque estoy violando más de uno de sus múltiples derechos. Entonces, el buen trato lo es si todo lo que yo hago en mi rol educativo, de papá, de mamá, de instructor, catequista, educador, educadora, respeta todos y cada uno de sus derechos humanos. La cuarta característica del buen trato es que los buenos tratos generan sensaciones agradables en quien lo proporciona y en quien lo recibe. Entonces, eso quiere decir que un bebé desde siempre sabe si lo están maltratando o si lo están bien tratando. ¿Por qué lo sabe?
porque su cuerpo sensorial registra los efectos de lo que hace el adulto. Si el bebito está llorando en su cuna, ya lleva muchos minutos y nadie viene, la sensación corporal que tiene ese bebé es desagradable, muy desagradable. No tendrá el lenguaje y todavía el concepto para decir me están maltratando. Esa palabra le llegará después, pero lo que sí sabe desde su corporeidad es que lo están maltratando. El adulto también sabe que está maltratando porque cuando contra su voluntad termina yendo a atender al bebé, reconoce que no lo atendió antes porque la cultura le ha dicho que no lo atienda rápido, que se espere, que lo va a manipular. Pero cuando ve el rostro y lee el rostro de su bebé, asustado, cansado de tanto llorar, aparecen sensaciones no gratas en ese cuidador. Aparece la culpa, aparece ahí la pena, la vergüenza por no haber reaccionado diferente, por no haberle hecho caso a su necesidad y hacer más caso a lo que la cultura dice. Cuando actuamos de manera atinada, contingente, adecuada respecto a una niña o un niño, la sensación en ese bebé, niña, niño, adolescente es muy grata. Se siente importante, se siente valioso. La persona que me cuida vino rápido. Puede ser un adolescente, recuerden, esto aplica a toda etapa del ciclo vital. Hoy que es mucha gente, trabajamos en casa, yo puedo estar trabajando en la computadora, en el comedor, y si en ese momento viene mi hijo, adolescente, niño, niña, a mostrarme algo con lo que está jugando, algo que está viendo ahí en las redes sociales, el adolescente, y yo en ese momento lo ignoro, estoy desatendiendo una necesidad vincular, una necesidad emocional. Estaré dejando fuera una necesidad suya de desarrollo, y si él me insiste, yo termino hasta gritándole, oye, ¿qué no ves que estoy trabajando? No me molestes. Estoy atentando contra su derecho a la seguridad, su derecho a la protección. Y si escalo, y además de eso, le doy un insulto, pues ya estoy entrando al terreno de la violación a su derecho a la paz, la violación a su derecho al acceso a una vida libre de violencia. Entonces, necesitamos conocer sus derechos, porque si yo actúo con base a ellos, mi sensación atinada, mi sensación producto de la conducta atinada que tuve como papá, me va a generar sensaciones gratas. Ese hijo que viene y me dice, mira, te quiero mostrar esto. Y yo sin ningún problema le digo a la persona con la que estoy trabajando en la computadora, ya, dame un minuto, que mi hijo me quiere decir algo. Estas cosas a veces no las podemos hacer entre adultos, menos en este trabajo, en este teletrabajo que hacemos hoy. Uno quiere estar aquí sin interrupciones de ningún tipo. Yo estoy en este momento aquí en las oficinas de amigo Daniel, pero cabría la posibilidad de que en cualquier momento un niño o una niña entrara corriendo para acá. Este mundo adultocéntrico siempre genera que uno se ponga muy nervioso ante la pantalla, porque ching, ya entró el niño y ¿qué va a decir la gente? Que no soy serio, tal. Y nos avergonzamos de que un niño entre a pantalla. Ese es el adultocentrismo en pleno. Eso no es buen trato, porque eso es no tratar a ese niño como uno de nuestra propia especie. ¿Qué sería tratarlo como uno de nuestra especie? Pues que si ahorita aquí entra un niño y viene acá y me toma las hojas que tengo aquí o mueve la pantalla acá, simplemente yo le tendría que decir al público, oigan, denme un segundo que acaba de llegar acá Juan, ¿no? ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué necesitas? Mira, estoy dando una conferencia, nos puedes acompañar, pero quédate aquí con tu maestra que está aquí al lado. ¿Puede ser? Sí. Y sin problema yo tendría que seguir con el público. Y el público no tendría, bueno, el público hace lo que quiere, ¿no? Los seres humanos hacemos lo que quiere, pero no sería conveniente que el público se moleste porque acá entró a escena un niño que no estaba pensado en esta conferencia. Eso es no tratarlo como uno de nuestra especie. Lo contrario, si uno ve que entra un niño, no, casi en realidad nuestro cerebro codificado para el buen trato casi siempre lo que siente es ternura, ¿no? Los que nos apanicamos somos los adultos, en este ejemplo que estoy poniendo.
Bueno, lo que estoy tratando de decir con esta cuarta característica del buen trato es que cuando yo como educador actúo respetuosamente, sensiblemente, de manera bien tratante, la sensación en mi cuerpo corporal es grata. Haberle ayudado a este niño o a esta niña, a mi hijo, a mi hija o a mi alumno o alumna, me deja una sensación de tranquilidad, de satisfacción, de orgullo por haber hecho algo por otro semejante. Entonces, esto es lo que les propongo que vayamos entendiendo por buen trato. Tratar al otro como de nuestra especie, cubrir todas sus necesidades de desarrollo, respetar todos y cada uno de sus derechos y sabremos que estamos ahí porque las sensaciones corporales en mí como educador y en la niña o en el niño como receptor de mi buen trato van a ser gratas. Entonces, la pregunta ahora es, ¿y por qué yo debo promover el buen trato hacia las niñas y niños? Porque, ojo, estamos hablando no solo de garantizarle el buen trato a mi hijo, a mi hija, sino a todos los niños y niñas de nuestra comunidad. Alguien puede preguntar, ¿y por qué yo de hacerlo con esos niños y niñas que ni conozco? Bueno, Vicente Fontana, un defensor de los derechos de niñas y niños, hace más de 40 años nos regalaba esta respuesta. Tenemos que ayudarle a todos los niños y niñas de la comunidad porque tus hijos van a tener que vivir y crecer con los niños que han sido maltratados y su estilo de vida tiene que ser mejorado. De lo contrario, tus propios hijos también sufrirán. Este es un argumento que a mí me parece muy sólido de Vicente Fontana, que se suma a muchos otros argumentos. Hay muchas razones por las cuales deberíamos responsabilizarnos de las infancias de nuestra comunidad. Variables o explicaciones de tipo humano, humanitario, de tipo moral, de tipo jurídico, de tipo salud mental, de tipo neurofisiológico. Hay un montón de argumentos. Tal vez en pleno siglo XXI la pregunta no debería de ser ¿por qué debemos de promover el buen trato con todas las infancias de nuestra comunidad? Sino que la pregunta debería ser ¿por qué no? O sea, ¿por qué no bien tratar y garantizarle esto a ese niño, a esa niña que simple y sencillamente es mi vecino, no es mi familiar, no es mi pariente? ¿Por qué no garantizarle el buen trato a una niña o a un niño que acabo de conocer ahí en el parque, en el centro comercial? La pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué en repetidas ocasiones miramos a un niño o una niña en el crucero y se acerca a nosotros y no nos preocupa qué le está pasando y nos seguimos de largo? ¿Por qué hacemos estas cosas? Bueno, hay muchas razones por las cuales tenemos que promover el buen trato. Una razón más, tal vez hasta medio egoísta de parte de nosotros como generación adulta, tiene que ver con que las niñas y los niños, bien tratados, nos dice la evidencia, no solo son capaces de no tolerar la violencia, de resistirse a ella, sino que también se vuelven promotores activos de la cultura de paz. Y esto lo dice la evidencia científica. Afortunadamente, digo, en el mundo ya tenemos países donde hace 40, 50 años comenzaron a erradicar el maltrato hacia niñas y niños y empezaron a promover el buen trato, dándoles oportunidades a quienes crían de fortalecer sus habilidades para tal fin. Entonces, en otros países ya hay generaciones, muchas, de adultos que tuvieron una infancia bien tratante y que hoy podemos ver que son adultos, no solo adultos funcionales operacionalmente hablando, operativamente hablando, o sea, no solo son adultos capaces de trabajar, de tener una pareja, de tener un patrimonio, sino que también en la esfera vincular, social, afectiva, en la esfera de la ética, de la moral, son personas de un nivel muy alto. Son países donde estas escenas de ver a un niño ahí en la vía pública le afecta tremendamente al adulto, ¿no? Y rápido se ocupa de él. Oye, ¿qué te pasa?
¿Dónde está tu mamá, tu papá o quién te cuida? ¿Necesitas algo? ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias del buen trato. En nuestra sociedad no solo vemos escenas como las que estoy lanzando, un niño en la esquina solo o una niña sola. En ocasiones esa niña o ese niño puede estar recibiendo maltrato de parte de quien le cuida. Y solemos hacer muy poco, solemos pasar de largo, pensando que eso no nos compete. ¿Por qué? Porque los malos tratos naturalizan la violencia y nos hacen a los adultos de una piel muy gruesa para ya no sentir la vida, ni los malos tratos ni los buenos tratos. En México, afortunadamente, comenzamos ya a tener algunas generaciones de niñas, niños o adolescentes que ya fueron criados con buen trato. Y la buena nueva es que su comportamiento nos viene diciendo que no es necesario esperar a que se vuelvan adultos para reproducir el buen trato. No, desde que son niños, son capaces de promover el buen trato. Defienden a su otro compañero del profesor que le insulta, que le grita, que le humilla. Denuncian con su papá o con su mamá lo que le pasa a su amigo vecino. Eligen como trabajo de fin de curso hacer un video para prevenir el maltrato contra niñas y niños. Son adolescentes que ya se involucran en medio de la pandemia, ayudando al inicio del proceso de vacunación a la gente de la tercera edad que no tenía manera de inscribirse para recibir la vacuna. Hemos visto muchos relatos de gente adolescente que se aplicó y que usó su conocimiento de tecnología para ayudarle a que ese sector de la población pudiera inscribirse para obtener la vacuna. Esos son los efectos del buen trato. Decía yo que tal vez puede ser un elemento hasta medio convenenciero de parte nuestra, porque lo que estoy diciendo es que si criamos bien a las niñas y niños, si les garantizamos el buen trato, la generación de gente vieja que seremos más adelante tendrá garantizado también su sobrevivencia, porque ahora serán ellos y ellas quienes fungirán como adultos fuertes, solidarios, respetuosos, amables, ¿no? El maltrato, lo que hoy nos está dejando en nuestros países como México, Latinoamérica, más bien son a la gente de la tercera edad, a la gente que está en vejez, muy sola, abandonada. Y la pregunta es, ¿y dónde está su descendencia? ¿Dónde está su gente? ¿Por qué abandonó a ese viejo? Es triste, pero en el trabajo clínico que hacemos, muchas veces la respuesta tiene que ver con que esa gente hoy adulta abandona a sus viejos, a sus viejas, por la historia de maltrato que aquellos le propinaron en el arranque de la vida. No estoy diciendo que esto esté bien o esté mal, eso no me compete decirlo a mí. Lo que estoy tratando de transmitir es que los buenos tratos traen un efecto positivo, favorable, y deberíamos de garantizárselos a las infancias, no por lo que van a hacer mañana, no porque nos cuiden, sino simple y sencillamente porque son personas, porque son seres humanos y tienen derecho a que se respete su dignidad. Pero si eso no nos alcanza, pues entonces hagamos por el interés de sobrevivir en el planeta Tierra. Sé que lo que estoy diciendo suena muy egoísta, pero creo que por lo que conozco de la sociedad en la que vivimos, necesitamos de todos los argumentos y recursos para garantizar el buen trato. Hay que garantizarlo, que cada quien lo haga por las razones que sean, pero hay que garantizarlo. Doy un paso más hacia adelante con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios para la sociedad? Ya no solamente para el niño y la niña, sino para toda la sociedad en su conjunto. Lo vengo diciendo desde mi introducción. Ahora solo la remato leyendo esta expresión. Tratar bien a las niñas y niños es uno de los pilares fundamentales para lograr una humanidad con estas características: más sana, más solidaria, más feliz y menos violenta. Y en nuestras sociedades latinoamericanas tenemos niveles de violencia de todo tipo muy altos. Si queremos revertir las violencias que vemos en nuestra sociedad, el buen trato es la vacuna. El buen trato es el antídoto contra la violencia.
Y esto, insisto, no lo estoy diciendo yo desde mi ocurrencia o inspiración. Esto nos lo dice la evidencia científica. Esto nos lo dicen los países que ya llevan décadas trabajando en esto y hoy ya están gozando de la cosecha del buen trato. Hoy son así, son las sociedades más productivas, son las que se llevan esos títulos de las ciudades mejores para vivir en el mundo. Son sociedades sensibles, solidarias, donde la felicidad está más a la mano porque no hay fuentes de estrés muy elevados. Esa es la urgencia de promover el buen trato. Ahora, ¿cómo podemos hacer como sociedad para promoverlo? Y entonces, en la imagen, ustedes están viendo este último punto que yo puse en mi ruta. Todo mundo, toda persona, miembro de la sociedad, tenemos una posibilidad para promoverlo. Puedo hacerlo desde mi rol de individuo, desde mi rol de pareja o de familia, desde mi rol que ocupo en una empresa o en una organización, en un centro de trabajo. Puedo hacerlo como miembro de alguna iglesia y puedo hacerlo como miembro del gobierno. No importa cuál rol estoy desempeñando en la sociedad. Todo mundo podemos hacer algo y voy a tratar de decir de una manera más o menos ágil qué podemos hacer. Como individuo, ¿qué hacer para promover el buen trato y pues para cumplir con este trato que estamos queriendo hacer con esta charla, ¿no? La del buen trato? Lo primero es garantizarme el buen trato a mí como persona. O sea, yo, Gaudencio Rodríguez, necesito garantizarme a mí mismo el buen trato. Necesito tratarme bien. Y la terapeuta española Fina Sanz nos regala de manera puntual algunas implicaciones del buen trato de mí para mí mismo. Si yo quiero practicar eso, es importante tener la capacidad de amarme a mí mismo. Necesito el autoconocimiento, necesito cuidar y dejarme cuidar, necesito una conciencia de mi espacio personal, es decir, saber quién soy yo, qué soy yo, y también identificar y conocer mi espacio físico, qué necesito para poder trabajar en el respeto a mis límites, comenzando yo, no exigirme de más, no dar de más donde ya no puedo. Y también exigirle a las demás personas que respeten mis momentos, mis espacios temporales, emocionales, físicos, de todo tipo. Saber pedir, saber decir sí y decir no es buen trato personal. Agradecer, reconciliarme conmigo mismo ante mis errores que cometo. Soy imperfecto, me equivoco y a veces pues lastimo. Necesito reconciliarme. Necesito reconocer también y tener la capacidad suficiente para reconocer mis emociones, mis sentimientos, responsabilizarme de la propia vida y del bienestar y tener proyectos personales. Todo eso, solo dicho a manera de un listado, serían ejemplos del buen trato que me debo a mí mismo. Solamente si yo me garantizo el buen trato a mí, podré garantizárselo a las demás personas, a mis hijas, a mis hijos, a las niñas, a los niños, a mi pareja, a mis compañeras y compañeros de trabajo, a mi vecindad, etc. Como individuo, también puedo y debo otorgarle el buen trato a los niños y niñas. Hace un momento dije, acá somos una cultura donde cuando nos toca ser testigos de que en la vía pública un papá o una mamá se está desesperando y jalonea a su hijo o le grita, yo suelo en las conferencias presenciales donde podía ver a la gente, pedirle que levantara la mano y me dijera, ¿a quién le ha tocado ser testigo de un cuadro de este tipo? Y es impresionante, casi todos hemos sido testigos de eso, más del 90% suele levantar la mano. La segunda pregunta que hago es, ¿y quién hizo algo en esas cosas para evitar el maltrato a ese niño, a esa niña en el espacio público? Es terrible, porque las manos se bajan y solo un 10, un 15% de las personas dijo haber hecho algo. Esto es terrible, porque además de que ese niño recibió la agresión física, verbal, del tipo que sea, de su papá o de su mamá,
también recibió la indiferencia de esos testigos que estaban alrededor y decidieron hacer nada. Es un doble golpe, el recibido por su agresor y el recibido por la indiferencia de la comunidad. Entonces, mientras yo estoy hablando, ustedes están leyendo en la pantalla la gran cantidad de cosas que podemos hacer como individuos para participar y disminuir, erradicar esos malos tratos que vemos en la vía pública y promover en su lugar el buen trato. Siempre que como testigos intervengamos en la vía pública para frenar a un adulto que está perdiendo la cabeza y que ya está insultando a su hijo o a su hija, le está jaloneando, nuestra participación e intervención debe ser benévola, es decir, debe tener como intención ayudarle a ese vínculo, a ese papá, a esa mamá, con ese niño o niña, a que superen ese momento de estrés por el que están viviendo. Y podemos hacer un montón de cosas bajo esa lógica. Hacer o decir algo que los distraiga y los saque del episodio intenso, violento. Compartir una observación sobre las necesidades de ese niño o de esa niña. Órale, oye, señor, parece que su hijo tiene hambre. ¿Será que está cansado? ¿Será que está aburrido? Ofrecer alternativas. Oiga, tal vez intenta esto, a mí me suele funcionar con mi hijo. Podemos también utilizar el sentido del humor. Podemos ofrecer ayuda, que baje la tensión. Podemos decir algo positivo del niño, a su mamá o a su papá que está ahí. Podemos simpatizar y empatizar con la mamá o el papá que está ahí desesperado. Podemos intervenir con el niño o niña incluyendo una conversación que requiera, ¿no? Podemos hacer muchas cosas. Lo peor que podemos hacer es quedarnos sin hacer nada, por lo que ya expliqué. Ahora, tengo que decir más rápido algo con relación a este tema que a través de las conferencias anteriores y en cada espacio que suelo estar, suelen preguntar. La pregunta la puse ahí literal en la combinación de muchas inquietudes que llegaron. Mi esposo le pega a mi hijo de 4 años. Le da nalgadas o le da manazos. Lo intimida con la mirada. La última vez lo hizo porque derramó su bebida. Para mí no hay justificación, solo decir que es violencia y abuso. Pero, ¿cómo se lo hago entender a mi marido esto? Trato de mediar las cosas, pero como pareja salimos mal. ¿Cómo puedo dar solución a esta situación? ¿Cómo debe ser mi actuar? Bueno, esa pregunta quedó en el aire en la conferencia pasada y yo tengo ahí la respuesta escrita también para poderla decir rápido y claro. La respuesta es: los niños, las niñas no pueden defenderse ante el poder inmenso de un adulto, por lo que alguien debe protegerlos. Y ese alguien, en este caso que me plantearon, eres tú. No se trata de hacer entender al esposo, sino de proteger al indefenso, o sea, al hijo. La solución está en acatar la ley, para lo cual debemos estar informados. O sea, hoy no se trata de que yo haga entender a mi pareja que debe de tratar bien a su hijo, porque eso no está en mis manos. O sea, yo no puedo convencer a nadie de nada. De lo que se trata es de que yo proteja al indefenso. Y ese indefenso puede ser mi hijo, pero puede ser cualquier otro niño. De lo que se trata hoy es de que nos quede claro que todas las niñas y niños son no propiedad nuestra, no son objetos de propiedad, son semejantes, son seres humanos con dignidad. Entonces, la pregunta no es cómo le hago entender a mi esposo, la pregunta es cómo protejo a mi hijo. Y ahí, en función de la circunstancia familiar y personal que cada quien tenga, pues sabrá qué es lo que tiene que hacer para proteger a su hijo. Y esto no es porque yo lo esté diciendo, esto es porque lo dice la ley. La ley mexicana en enero, 11-12 de enero de este año, reformó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y les estoy poniendo esta información ahí literal en la pantalla porque es importante difundirla. Por eso, amigo Daniel, abre estos espacios para difundir información de última generación en nuestro país. Y la reforma dice que en México está prohibido que quienes tengan trato con menores de edad ejerzan castigo corporal y humillante, así como cualquier otro tipo de violencia en su contra. Y para que no quede duda, la ley nos define con precisión qué es castigo corporal o físico y se refiere a todo aquel acto cometido
en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas. Obligar a mantener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos u otros productos hirviendo, o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve. No hay duda. Castigo corporal no es solo el maltrato grave extremo que ya estaba tipificado como delito. Son estas prácticas más finas, de menor intensidad en ocasiones, pero eso está prohibido. El castigo humillante también está definido para que no haya duda. Es cualquier trato ofensivo, denigrante, que lo devalúe como persona, que lo estigmatice, ridiculice y menosprecie. Y cualquier acto que tenga como objetivo amenazarlo, provocar dolor, molestia, humillación cometido en contra de niños y adolescentes. Toda esta tradición que tenemos latinoamericana de asustar a los niños, si no haces caso te va a llevar el policía, si no haces caso te van a venir a poner una inyección, si no haces caso, eso es castigo humillante y en México está prohibido. Entonces, esta información es muy valiosa porque esta pregunta que la gente lanza la tenemos que superar. No tengo que convencer a nadie, más bien tengo que informar a todas las personas adultas de lo que sí se vale y no se vale hoy. Ahora, las empresas también pueden hacer cosas. El distintivo empresa familiarmente responsable que lanzó hace como 10 años la Secretaría del Trabajo y Previsión Social acá en México, tiene 3 ejes, tiene 3 pretensiones que ustedes ven ahí en la pantalla. Y la número 1 es promover la corresponsabilidad familiar. Las empresas pueden hacer mucho para promover el buen trato en la sociedad. Si son conscientes de que esa gente que trabaja allí en su centro de trabajo es papá, es mamá, y hacen lo que tengan que hacer para facilitar que puedan cumplir con la responsabilidad familiar también. Si yo sé que un trabajador, una trabajadora mía está criando bebés pequeños, veamos cómo ajustamos sus horarios, cómo acomodamos su puesto para que pueda combinar la vida laboral con la vida familiar. Si somos conscientes de que somos una cultura de tradiciones y machismos, y va generando esto dobles jornadas para las mujeres o hasta triples, las empresas o los centros de trabajo pueden trabajar la sensibilización sobre este tema, alentar a los hombres a que asuman su responsabilidad del cuidado, a que puedan ir superando esta creencia de que lo mío solo es proveer. No, lo de papá y mamá, lo dice la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes, es corresponsabilidad. Le toca a ambas partes. Los centros de trabajo pueden promover esta sensibilidad. Pueden otorgar apoyos extrasalariales para propiciar el fortalecimiento e integración familiar. Pueden otorgar permisos para atender responsabilidades familiares. Y ojo, una cosa que hoy está impidiendo el buen trato en la familia es el hecho de que el trabajo se metió al hogar. Hoy la gente no está trabajando 8 horas, no va a su centro de trabajo y saliendo ya se desconecta. Toda la tecnología lo mantiene anclado a seguir trabajando y eso no está bien. O sea, los centros de trabajo no tendrían que estarle exigiendo que resuelva cosas vía remota fuera de su horario de trabajo. Esto está atentando contra la salud mental de las personas adultas, pero está afectando el buen trato hacia los hijos y a las hijas. Esa imagen que vemos ahí es muy triste, ese papá con su bebé en la pierna, es la historia de esta pandemia y eso no abona al buen trato. Y los centros de trabajo que promueven esas dinámicas están contribuyendo al maltrato. Las iglesias tienen mucho que decir, pero solo voy a leerlo tal cual. Las iglesias pueden promover con madres, padres y personas cuidadoras el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pueden evitar la difusión de mensajes que sugieren prácticas de crianza perjudiciales y violentas y en su lugar difundir contenidos sobre crianza positiva y buen trato. Todavía existen algunas iglesias que promueven el castigo corporal, ¿no? La disciplina bíblica, que amparados en algunos versículos del Antiguo Testamento justifican usar la vara de corrección, ¿no? Y que la traducen en golpear al niño que se porta mal. Eso es contra la ley y las iglesias tienen una tremenda oportunidad por ahí. Finalmente, el gobierno
puede hacer muchas cosas. Ustedes ven aquí en pantalla alguna de ellas. La implementación y vigilancia del cumplimiento de las leyes de protección hacia las infancias, cambiar las normas y los valores, todo esto de que la letra con sangre entra, hay que cambiarlo por otras normas, otros valores, construir entornos seguros, proporcionar apoyo a papás, mamás y a quien está cuidando, trabajar en el fortalecimiento económico de las familias, otorgar servicios de respuesta y apoyo, educación y aptitudes para la vida a través de múltiples programas para que niñas, niños y adolescentes puedan accesar a la vida independiente. Son cosas en las que los gobiernos tienen cierta conciencia y cada gobierno está trabajando en función de sus recursos, de su motivación, pero necesitamos meterle más velocidad porque la infancia sigue esperando. Termino pues diciendo que todo mundo tenemos algo por hacer desde el lugar que ocupamos en la sociedad. El verdadero estatus de un país se mide por cómo trata a sus niñas y niños. Cualquier daño que se haga a una niña o un niño nos perjudica a todos como sociedad. Trabajar juntos para poner fin a la violencia en sus vidas supone sacar lo mejor de nosotros mismos, ayudar a las niñas y niños a desarrollar todo su potencial y promover un futuro de paz y dignidad para la próxima generación. Entonces, por todo lo antes dicho, les invito a que hagamos un trato, el buen trato. Gracias por escuchar, gracias por su atención. Deseo que difundan este mensaje y nos quedan 10 minutos para poder escuchar algunas reacciones que tuvieron ustedes o alguna pregunta, reflexión que haya por ahí. Seguramente Silvia me ayudará informándome si hubo alguna pregunta o comentario. Sí, Gaudí, muchísimas gracias. Mira, te voy a leer esta pregunta. Dice, hola, soy madre y estoy criando a mi hija con una filosofía del buen trato y desarrollando su empatía, pero me he llegado a enfrentar con comentarios del adulto. Su hija es muy sensible cuando ella pone alto a quien le molesta. También, espérame un momento, también, ¿qué pasa con este nuevo término de niños de cristal? ¿Realmente este es un buen término para definirlo? Para definir a una generación. Adelante, Gabriel. Ya, qué interesantes planteamientos, porque nos dejan ver la época que estamos viviendo en la crianza. Yo he estado diciendo a través de estas charlas que es muy útil que hagamos conciencia de que vivimos una historia, un momento histórico coyuntural en la crianza, porque somos esta generación de personas adultas que crecimos con estilos autoritarios. Nos criaron con autoritarismos, con rudeza. La creencia era, trátalo duro porque la vida es dura y entonces tienes que curtirlo para la misma. No sabían que al hacer eso, lo que estaban haciendo era vulnerándonos, fragilizándonos. La ciencia hoy nos da cantidad de evidencia para decir que los estilos autoritarios lo único que generan es vulneración en la personalidad, comprometen la salud mental. Que hoy digamos que somos personas de bien, más bien no tenemos idea de qué tipo de persona seríamos si no nos hubieran propinado esos malos tratos o si no hubiéramos crecido con esos estilos autoritarios. Ni nos lo podemos imaginar porque nadie puede imaginar lo que no ha vivido. Pero sí, la evidencia científica nos dice que lo que tiene correlación con fortaleza psíquica, emocional, lo que tiene correlación con salud mental, lo que tiene correlación con el acceso en la vida adulta a la felicidad, al éxito, lo que cada quien defina por tal, es el buen trato. ¿Qué pasa con estos etiquetas nefastas que venimos construyendo para decir que son una generación de cristal, las nuevas generaciones adolescentes o de niñas y niños? Pues esto de lo único que habla es de nuestra insensibilidad adulta. O sea, a mí me alegra que esta persona que escribe le critiquen porque su hija es sensible, porque esa es la esencia de lo humano. Los seres humanos nos caracterizamos por ser sensibles. Pertenecemos al reino animal y dentro del reino animal tenemos un cerebro más complejo que no solo nos permite sentir como siente cualquier otro mamífero, también nos permite pensar sobre lo que sentimos y tomar una posición, una postura y una acción sobre eso que yo siento.
Pero ese cerebro solo lo voy a poder fortalecer si hay gente que me va ayudando a eso, a poder ir entendiendo lo que siento, lo que pienso y a elegir una conducta constructiva, adaptativa. Y para eso requerimos un proceso educativo de 20 años por lo menos. Estas nuevas generaciones que han estado siendo educadas con más respeto, sin castigo corporal ni humillante, claro que son unos adolescentes hoy más sensibles. ¿Por qué? Porque su sensorialidad sigue viva, sigue plena. Son capaces de detectar cualquier violencia pequeña, cosa que la gente que ha vivido maltrato extremo ya no puede detectar. Por eso termina en relaciones de pareja con alguien que su gente cercana desde el inicio le decía, oye, esa persona es violenta, no te metas ahí, no, me trata muy bien, oye, pero el otro día yo vi que te hizo una cara, bueno, no exageres, pues eso es parte de la vida, tú no aguantas nada. ¿Cuál es la consecuencia? Que se casa con esa persona y 2 años después la violencia escala y queda atrapada en esa relación y ya no puede salir. En cambio, quien viene de los buenos tratos sigue teniendo la capacidad de detectar esa mala cara de su pareja y rápida la frena. Oye, esa cara que me hiciste y delante ahí de nuestras amistades no me gusta, no la vuelvas a hacer. Eso ayuda, esa sensibilidad ayuda a detectar las violencias y a frenarlas y a decir no. Y si ese otro tiene un potencial para la violencia y no hace caso a su pareja y pretende seguir escalando, la persona bien tratada pronto le dice, ¿sabes qué? Esto no va, bueno, ahí muere, no podemos continuar, yo no quiero estar con alguien que no me escucha, que no me trata como un semejante, que siente, que sueña, que ahí te ves. Y esos noviazgos terminan a la primera violencia si el otro no se mueve. En México tenemos niveles de violencia conyugal terrible, que escalan y que terminan en feminicidios. Son muchas mujeres asesinadas producto de violencia feminicida cada día en México, en Latinoamérica. Y muchas de esas historias tuvieron que ver con agresores que perdieron la sensibilidad. Hombres que ya no son sensibles, que lo que le hacen a su pareja, ellos no lo llaman violencia, incluso lo llaman amor, lo llaman cariño, lo llaman... ¿Por qué hacen eso? Porque ya no son sensibles, porque perdieron la sensibilidad. Por eso es que me alegra que a esta persona que nos escribe le critiquen porque su hija es sensible. Yo digo, diles gracias a la gente porque te retroalimentan un atributo de lo humano. Nos tenemos que mantener sensibles. Les hemos llamado generación de cristal, no es cierto. Yo creo que eso tiene más que ver con nuestra envidia. Vean, siguen siendo la gente adolescente la que está haciendo los movimientos sociales en Latinoamérica, sobre todo las adolescentes, las mujeres, con todo el empuje del feminismo, están diciendo no a muchas cosas que esta cultura patriarcal y machista ha venido implementando. ¿Y por qué lo hacen? Porque son sensibles, es decir, porque son humanas. ¿Quién violenta? El que ha perdido la sensibilidad, es decir, el que ha perdido humanidad. Se pierde la humanidad por el maltrato, se gana humanidad por el buen trato. Eso podría decir Silvia. Muchas gracias. Siguiente, no quiero dejar de decirla, aunque nos la has contestado varias veces. Dice, cuando queremos aplicar el buen trato hacia nuestros hijos en el sentido de no incentivar el maltrato, la nalgadita, gritarles por querer que se comporten estando solos o en compañía de los demás, ¿es necesario hablarlo con la familia, como los abuelos, tíos, etcétera? Sí, yo creo que por el momento sociohistórico que vivimos necesitamos hablar todos los adultos con todos los adultos. Este es el sentido de estas actividades que está haciendo amigo Daniel. Tenemos que hablar entre todo mundo para informarnos que esa forma autoritaria que usaron con nosotros en nuestras respectivas infancias, hoy ya no van. Y no van no porque lo digan los psicólogos, no van porque lo dice la ley. Por eso yo quise poner literal esta ley de enero de este año. Aunque, por ejemplo, en Guanajuato, nuestro estado, eso ya estaba prohibido en la legislación local desde el 2015. Lo que quiero decir es que en estos últimos años, la ley en el tema de crianza ha cambiado en México y en Latinoamérica también. Y ya sabemos que cambio de ley no garantiza el cambio de prácticas, pero sí nos da un nuevo terreno, un nuevo lenguaje, un nuevo diálogo para ponernos de acuerdo qué sí se vale y qué no se vale.
las parejas o las personas respecto a su familia extensa podrían resolver esto muy pronto. Es más, a mí se me ocurre que cada vez que nazca un bebé en una familia, esos rituales que aún se tienen, que hoy están un poco en pausa por la pandemia, pero me refiero a los rituales donde nos congregamos para visitar a ese bebé que acaba de llegar y a sus nuevos papás, o esa fiesta de bautizo, o esa fiesta social que se organiza, sea remota o sea presencial. Deberíamos usarla para decirnos cosas sensibles, trascendentes y útiles para este nuevo ser humano que acaba de llegar al planeta Tierra. Y una de esas sería podernos decir entre adultos, démosle la bienvenida a este niño, a esta niña, garanticémosle, o niñe, lo que decida hacer, garanticémosle el buen trato y recordemos que la ley ya nos dice que no se vale. No se va a valer meternos con su dignidad. No se va a valer humillarle, no se va a valer pellizcarle, gritarle, ofenderle, ignorarle, porque todo eso está prohibido por la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes. ¿Estamos de acuerdo, tíos, papás, mamás, abuelas, pareja? ¿Estamos de acuerdo? Tendríamos que hacer ese trato desde que llega al planeta Tierra un nuevo miembro. Si no lo hicieron en ese momento, quien esté escuchándonos ahora, hágalo terminando esta charla, júntese con su pareja y dígale a su hijo, oye, reconocemos que te hemos hecho cosas que no sabíamos que estaban mal. Me entero que la ley dice que el trato humillante y corporal definido tal no se vale y nosotros hemos incurrido en eso por nuestra ignorancia. Nos vamos a hacer el propósito en esta familia de tratarnos como uno de la propia especie. Y tú eres un niño, tú eres una niña, y yo no voy a hacer nada que no se le hace a ningún ser humano, porque tú eres uno de nuestra especie. Creo que, insisto, por el momento histórico que vivimos, necesitamos construir estos nuevos rituales, donde nos informemos qué no se vale, qué sí se vale, para apresurar el paso en términos de el respeto a los derechos de nuestra infancia, porque vamos muy lentos. Yo suelo hacer la pregunta cuando puedo hacerla a los auditorios donde estoy compartiendo un mensaje. Suelo preguntarles, ¿quién de ustedes sabía que en su estado está prohibido el pellizco, coscorrón, nalgada como medida disciplinaria? Menos del 10% está enterado. Que no sepas que eso está prohibido y incurres en ello no te exime de culpa. Que los sistemas de protección no estén pudiendo acompañar a toda la población y protegiendo a cada niña y niño que está viviendo malos tratos, no significa que eso está permitido. Ojalá, los sistemas de protección cada vez se fortalezcan más, tengan más alcance. Ojalá el Poder Legislativo cada vez difunda más y mejor estas nuevas reformas. Ojalá el Poder Ejecutivo cada vez inyecte más dinero en pro de la promoción del buen trato hacia niñas y niños. Y ojalá que cada persona de la sociedad nos asumamos portadores de este mensaje, de lo que sí se vale y de lo que ya no se vale en la crianza. Es muy sencillo, solo hay que leer la Ley de Derechos de Niños y Adolescentes y eso, nada más, ¿no? Entonces seamos transmisores de este mensaje, porque la violencia es muy grande. 6 de cada 10 niñas y niños siguen recibiendo castigo corporal como medida disciplinaria. Y de esos, 1/3 con objetos, palos, cinturones, planchas, cables, en el terreno del castigo corporal. En el terreno del maltrato infantil grave y extremo, terrible. 3.6 niños son asesinados cada día en México en dinámicas de violencia familiar. Tristemente, esa es la razón de existir de instituciones como Amigo Daniel, donde todos los días se palpa el dolor de la infancia grave y extremo. Muy bien, Gaudí, gracias. Te voy a juntar 2 preguntas en esta siguiente. ¿Hasta qué edad es conveniente hacer colecho? ¿Cómo identificar que esta es una necesidad emocional del niño y no un capricho? Y esto lo junto con la siguiente que dice, ¿cómo lidiar con un berrinche por un deseo de algo del niño? Bueno, es que cada pregunta es
muy interesante y tiene respuesta larga. Voy a arriesgar la corta porque ya no tenemos tiempo. En el tema del colecho, creo que en el planteamiento nos anuncian la respuesta. O sea, no existe una edad como ideal para dejar el colecho o para seguirlo haciéndolo. No existe, o sea, no hay una edad. La gente desearía como un manual donde le diga qué tiene que hacer, en qué momento, en qué edad. Si lo que buscamos manuales, yo lo que sugiero es entendamos al bebé, al niño, a la niña como el manual. Leámoslo a él. O sea, es el propio niño, niña, quien nos va a ir diciendo si necesita todavía estar ahí en el, le llamamos colecho, pues, ¿no? Pero tampoco significa que es en la misma cama de papá o de mamá. Es estar en la misma habitación. Y quien nos va a decir cuándo está listo para salir de ahí es el niño, es la niña. Y en esos términos, pues cada una de ellas nos dice cuándo está listo. No pretendamos encontrar fórmulas universales porque no existen. Y esto es lo que en ocasiones nos lleva a los malos tratos. El andar comparando a mi hijo con el hijo de mi conocido o conocida que nacieron casi igual. No. Si yo quiero un manual de crianza, tomemos a mi hijo como el manual y vamos leyéndolo a él. Vamos leyendo su rostro, sus gestos, sus sonidos guturales primero, sus palabras después. Él nos dice qué necesita, ella nos dice qué necesita. El tema de los berrinches, ¿cómo manejarlo? Lo primero que me gustaría dejar muy claro es no utilices ningún método que lo desregule más. Entendamos que un niño que está haciendo berrinche es un niño desbordado emocionalmente, que no puede manejar su emocionalidad porque no tiene todavía un cerebro pleno para poder regular sus emociones. Se frustró o se enojó, se desborda emocionalmente porque su cerebro no puede regularse, no puede frenar su emocionalidad. ¿Qué necesita? Pues un cerebro que sí pueda hacer eso. ¿Cuál? El de su cuidador o cuidadora, su mamá, su papá. ¿Qué tengo que hacer yo? Evitar métodos que lo desregulen más, es decir, que lo pongan más estresado. Golpes, gritos, regaños, insultos, desplantes, ignorarlo. No lo hagamos, aunque muchos profesionales siguen recomendando, no le hagas caso y verás qué rápido se compone. Eso es muy peligroso porque el bebé que se desreguló de manera innata necesita que un otro venga en su auxilio. Eso está codificado en su cerebro. Si ese otro se va, lo único que hacemos es detonar más angustia, una angustia de separación, de abandono, para la que no está listo. Le generamos más estrés. Entonces no hagamos ninguna de esas cosas. ¿Qué sí hacer? Ofrecerle nuestro cerebro calmo. ¿Para qué? Para primero hacer conexión con él, acercarme, hablarle cálidamente y poderle tranquilizar. El primer paso es entender que se desreguló. ¿Qué tengo que hacer? Regular su emoción, consolarle, tranquilizarle, calmarle. Solamente cuando ya le tranquilicé y le calmé, producto de que yo me acerqué calmo, sensible, entonces sí podemos ver cuál fue el asunto que lo llevó a eso. Y entonces sí resolver esa situación. Puede que después nos diga que lo que le frustró fue una necesidad. Él no quería que se fuera su mamá o su papá y se fue y entró en pánico. Tiene una necesidad de protección, entonces le doy eso, le protejo. Pero capaz que no era una necesidad, era un deseo. Si no es un deseo benéfico para él, si lo que quiere es comer el cuarto dulce consecutivo, ya se calmó, ya identificamos eso, ya identificamos que es un deseo que no le hace bien a su salud, entonces le diré, oye, sí, ya entendí, te frustraste, te enojaste porque no te dejo comer este dulce. Y lo siento, no puedes comerlo porque eso te hace daño. Y entonces le ofrezco cualquier otra alternativa. No puedes ese dulce, pero sí puedes esta fruta o de estas frutas que hay, la que quieras. Démosle alternativas, démosle alternativas. A niños muy pequeños, estoy hablando que los berrinches entre los 2, 4 años es muy probable que aparezcan y es muy probable que si los manejamos adecuadamente vayan desapareciendo a partir de los 4, 5, 6. Y si nunca le ayudamos a eso, puede que nunca desaparezcan y se vuelva un adulto tremendamente berrinchudo, incapaz de tolerar el estrés. Entonces, me calmo, lo calmo,
y buscamos alternativas, alternativas constructivas, positivas, viables. Si hacemos eso, cada vez que los niños y niñas pequeñas se desregulan, les estaremos regalando una de las habilidades más importantes para la vida, la capacidad de autorregulación emocional. En eso se juega gran parte del éxito, de la felicidad, de la salud mental, de la vida adulta. Entonces, por ahí va la respuesta más corta que puedo, por cuestión de tiempo, Silvia. Muy bien, Gaudí. Hay una última pregunta que quisiera que contestaras. Dice, cuando los hijos ya son adultos y la relación con su papá es muy complicada debido al trato que recibieron de él, ¿qué se puede hacer? Es que veo una pregunta como muy general, o sea, ¿qué se puede hacer? Necesitaría saber yo desde qué perspectiva, ¿no? O sea, ¿quién lo está preguntando? ¿El papá, cuyo hijo hoy adulto ya no le habla y está distanciado? ¿El hijo? No sé qué contestar con precisión, sino solo de manera general. Lo que yo diría es que cuando el hijo, hoy adulto, se sigue sintiendo herido y lastimado por lo que vivió con sus papás, su mamá, y no puede manejarlo por sí mismo, es importante pues que busque ayuda profesional, ¿no? Se la merece, o sea, merecemos no traer cargas en la vida. En ocasiones las podemos elaborar o superar solamente dialogando con una amistad sensible. En ocasiones nuestra propia pareja, donde hay pareja, nos ayuda. Pero cuando esos vínculos de nuestro alrededor no son suficientes, es importante buscar ayuda profesional para elaborar esas heridas que me provocaron mis padres. Cuando son los padres, oye, muy grandes, quienes tienen el deseo de reconectar con sus hijos, hoy adultos, e identifican y reconocen el maltrato que le dieron y que eso tiene que ver con el distanciamiento, lo que es útil hacer es reparar esa historia. Y la reparación comienza por reconocer ante el hijo lo que le hice, responsabilizarme del daño que cometí y buscar actos reparatorios. Tal vez explicarlo implicaría mucho tiempo, pues, pero actos reparatorios es hacer cosas que a mi hijo le recuperen la seguridad y la confianza que perdió respecto a sí mismo, respecto a mí y respecto a la vida en consecuencia. Y ahí sí no me pregunten, y como por ejemplo, cómo reparar, porque esto depende de cada caso específico, ¿no? Pero la ruta es esa. Yo hoy ya estoy grande, tengo a mi hijo adulto y reconozco que lo lastimé y por eso estamos distanciados. Quiero recuperar eso. Creo que una muy buena entrada es este acto de reconocer mis equivocaciones, reconocer mis malos tratos propinados a mi hijo, responsabilizarme del daño cometido, validar su emoción y poder decir al hijo, entiendo que es eso lo que te impide venir y convivir con nosotros y no te voy a forzar a que lo hagas, porque lo asumo, yo me equivoqué durante muchos años. Y entonces sí empezar actos reparatorios hasta que el hijo recupere seguridad y confianza en sí, en mí y hacia la vida. Eso alcanzo a decir en clave breve. Muy bien, Gaudí, pues creo que vamos cerrando. Yo quiero agradecer en nombre de amigo Daniel y sus 34 años de existencia a todos los asistentes de hoy, de todos los webinars, a nuestros patrocinadores, PAC y Cerviacero, porque hacen posible que podamos tener esta información a la mano y que además queda grabada y publicada en nuestras redes sociales. Por lo tanto, está accesible para ti y para todas las personas que tú quieras, cuando tú quieras. También recuerden, por favor, contestar nuestra encuesta de salida, nos ayuda a crecer, nos ayuda a mejorar. Queremos escuchar sus aportaciones, sus sugerencias. Ayúdenos con eso. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nada más, Gaudí, agradecidísima contigo y con toda tu experiencia que se pone a servicio de toda la comunidad, como tú bien dices, para una mejor sociedad y una mejor siguiente generación. Muchas gracias, Gaudí, y nos vemos todos ustedes y amigo Daniel el próximo webinar, que será el último miércoles del siguiente mes, es decir, de julio.
Muchas gracias a todos. Un abrazo entrañable. Hasta Bonito luego, día. Silvia. Gracias por la invitación y enhorabuena por un aniversario más de Amigo Daniel. Hasta pronto. Gracias a todos.